Este programa es una presentación de Parrillada Familiar da Silva, 60 años de tradición familiar. Estamos ubicados en la 107 Avenida del Noroeste con calle 58 del Doral, Miami. Hablemos de sanciones, que ya son muchas, y si no les hacemos seguimiento vamos a perder la cuenta. La cosa no está fácil para el gobierno por estos días. Si vamos de lo más reciente a lo anterior, comenzamos así. Lo último es que los países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo político para adoptar nuevas sanciones al gobierno de Venezuela tras las elecciones del pasado 20 de mayo y aseguraron que impondrán medidas restrictivas dirigidas irreversibles adicionales que no perjudiquen a la población venezolana y que supondrán sanciones a una lista de personas. ¿Qué? De hecho, mientras estamos grabando este resumen para ustedes, nos acabamos de enterar que el gobierno de Canadá acaba de sancionar a 14 figuras claves más del gobierno de Maduro. En esta oportunidad los sancionados son Tania Díaz, Fidel Vázquez, Carolis Pérez, Cilia Flores, Erika Farías, Darío Vivas, Cristian Serpa, Fanny Márquez, Malaquías Gil Rodríguez, Indira Alfonso, Janet Madrid, Carlos Quintero, Xavier Moreno y Carlos Rotondaro. Anteriormente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estableció sanciones financieras que prohíben operaciones en el mercado con el gobierno de Maduro y PDVSA, de manera que ninguna persona o entidad sometida a las leyes de los Estados Unidos podrá hacer operaciones con el país, lo cual complica la emisión de deuda por parte de Venezuela, negándole una fuente clave de financiamiento y liquidez. Pero además, ya el viernes anterior a las elecciones presidenciales, el Departamento del Tesoro dio a conocer que había sancionado directamente al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, a su esposa, la ministra para el Turismo Marleny Contreras de Cabello, a su hermano José David Cabello, encargado del CENIAT, y a Rafael Alfredo Sarría, allegado a la familia, congelando sus cuentas en Estados Unidos y las de 3 empresas de su propiedad. Pero la lista es larga. Si recapitulamos, recientemente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en su lista negra de narcotraficantes a Pedro Luis Martín Olivares, funcionario del SEBIN, y al diputado a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria y hombre de confianza del expresidente Hugo Chávez, Hugo Carvajal. Igualmente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos engrosó la lista de sancionados con la inclusión de Walter Alexander del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinosa por haber ayudado financiera y tecnológicamente en actividades de narcotráfico al funcionario del SEBIN Pedro Luis Martín Olivares. Las empresas de Venezuela y Panamá de estas 3 personas también fueron sancionadas con la congelación de sus activos en jurisdicción estadounidense, por lo que no podrán hacer transacciones financieras en ese país norteamericano. Las sanciones pican y se extienden desde la primera vez que supimos de ellas en agosto del año 2017, luego de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, de que éste usurpara las funciones de la Asamblea Nacional, momento tras el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó aquella orden ejecutiva imponiéndolas contra el gobierno y prohibiendo negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del Ejecutivo y de PDVSA. Y es que para la Casa Blanca, la constituyente representa un quiebre fundamental del orden constitucional legítimo en Venezuela, evidencia de que en el país prevalece una dictadura que priva al pueblo de alimentos, medicinas y reprime de forma violenta libertades fundamentales como la de la libre expresión, razón por la cual el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, explicó que la finalidad de las sanciones es que Venezuela no pueda acceder más al mercado de deuda estadounidense. Y en efecto, las medidas impiden la negociación de ciertos bonos en manos del sector público y el pago de dividendos. La respuesta inmediata del presidente Maduro fue solicitarle en aquel momento a su Tribunal Supremo de Justicia y a su Asamblea Nacional Constituyente que se inicie un juicio histórico por traición a la patria a todos los que han pedido estas sanciones económicas que dañan la vida económica del pueblo venezolano. Y es que, según agregó el primer mandatario nacional, las sanciones adoptadas por Trump causan un gran daño financiero, económico y energético a Venezuela.
Porque ese es uno de los más reiterados argumentos del gobierno chavista madurista. Las sanciones no serían en contra de funcionarios públicos que ostentan altos cargos en el gobierno nacional, sino contra la economía y la población venezolana en general. El viejo truco del volteo en el aire de la tortilla. A su favor, la Casa Blanca aseguró después en aquel momento que el Departamento del Tesoro puede emitir autorizaciones para permitir algunas transacciones que de otro modo estarían prohibidas por la orden de Donald Trump. Por ejemplo, abrir un periodo de 30 días para cerrar operaciones en marcha, el financiamiento de la mayoría de las operaciones comerciales, incluyendo por supuesto, todo lo relativo a la importación y exportaciones de petróleo, las transacciones que solo involucren a Citgo y el financiamiento de recursos necesarios para la atención humanitaria. No obstante, se tiene información extraoficial acerca de la posibilidad de que Estados Unidos esté considerando reducir estas excepciones, específicamente las referidas al tema petrolero, llegándose a hablar incluso de un bloqueo definitivo. Pero el tema es muy sensible debido a las consecuencias que conllevaría siendo Venezuela un país monoproductor cuya economía depende en casi un 100% de la venta de petróleo y siendo Estados Unidos nuestro principal comprador. Pero además, Venezuela compra a Estados Unidos petróleo ligero para diluir su propio crudo de exportación. Si el bloqueo es definitivo, Venezuela se vería mermada incluso en su capacidad de exportar crudo a otras naciones. El impacto social sería tremendo en la pobreza del país y Estados Unidos quedaría como el responsable del desastre económico. Pero además Estados Unidos también tendría que pagar un alto precio si decide castigar a Venezuela desde el sector energético. El año pasado, la suba en el precio del barril ante la expectativa de que Estados Unidos sancionara a PDVSA lo dejó muy claro. Antes de tomar una decisión de esta naturaleza, Estados Unidos ha hecho un esfuerzo importante por trabajar en conjunto con otros países de la región y de Europa para lograr que se sumen al proceso sancionatorio, pues mover el tablero contra Venezuela de forma unilateral ya no es una opción estratégica en pleno siglo XXI y con Rusia y China en río revuelto, habida cuenta de la gran cantidad de intereses que tienen en Venezuela y en Sudamérica. Por esto, países como Chile, Perú, Argentina, Colombia, Panamá, México, la Unión Europea y otros se han sumado al propósito, sancionando incluso algunos desde su territorio y también con medidas económicas a funcionarios del alto gobierno. Sin embargo, el pueblo venezolano no sabe aún qué tan favorables son las sanciones a la hora de comer y atender a sus familiares enfermos. Las medidas sancionatorias a funcionarios de gobierno, la congelación de sus bienes y cuentas en otros países, no son vistas todavía como algo que se traduzca en una repatriación del dinero necesario para reactivar la economía del país. Y el tiempo continúa pasando en un momento en el que nadie en Venezuela puede esperar. Soy Diana Carolina Ruiz para BPI TV. Este programa fue una presentación de Parrillada Familiar da Silva, 60 años de tradición familiar. Estamos ubicados en la 107 Avenida del Noroeste con calle 58 del Doral, Miami.